Bienvenido, Amix, a este nuevo episodio. Es un episodio muy esperado. Bueno, ya. Bienvenido a este podcast que se llama Santos que Pecan. Hoy tengo un invitado muy especial y es este maravilloso hombre, John Rodríguez. Hola de nuevo. Creo que hago parte, pero bueno, soy también invitado. Omar siempre será mi invitado especial. Amén. Que Dios sea nuestro invitado especial. Que Dios sea. Claro. Bueno, hey, qué rico tenerlos una semanita más aquí, sentados en la salita de nuestra casa. Ay, Em, yo quiero decir algo. Tenemos café. Acá tenemos los pocillitos de café y acompañado con tostaditas con sí, queso con queso y crema crema. para que por favor, Amix, ven, te sientes, hablemos, charlemos de este maravilloso tema. Y si tú no tienes aún listo tu café para este audio, oh, no se vaya a ir, no se vaya a ir. ¿Qué Paras el aceptamos sin audio café? y si te quieres hacer un cafecito, pues bueno, haz el cafecito y comenzamos a conversar juntitos. Eso. Bueno, buen amor, hoy ¿de qué vamos a hablar? Hoy el tema de hoy está muy interesante y creo que a todos nos pasa y es algo que creo que cada día así seas tú mayor, menor, seas el cucho de tu grupo, seas el más joven o digas estoy iniciando la universidad o estoy en el colegio o ya tengo un trabajo profesional, soy gerente o tal vez tengo un emprendimiento, creo que a todos nos pasa o nos toca con este tema de hoy. Y sí, efectivamente, el tema es cerrando ciclos. Wow, wow, cerrando ciclos. Un tema controversial, duro también de vivir. Creo Es que verdad. en mi vida he podido cerrar muchos ciclos y creo que solamente hasta cuando tú saltas ese proceso de cerrar el ciclo es cuando ves la recompensa. Bueno, quiero comenzar con esto y es Eclesiastes 3:1 dice, todo tiene su tiempo oportuno, hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. ¿Qué piensas de esto, mi amor? No, pues ahí literalmente se está diciendo en la Biblia, cierre ciclos. Usted no puede tener, lastimosamente uno quisiera vivir toda la vida en alegría, en bendición, pero hay momentos. Y, y yo sí reconozco que si tú no tienes momentos duros en tu vida, en una relación, en tu trabajo, en tu profesión, no vas a disfrutar los buenos momentos porque uno disfruta lo que o uno es feliz o uno es agradecido por lo que tal vez uno en un momento uno no tuvo. Entonces, también los momentos malos son necesarios, realmente. Es verdad, y sabes, yo creo que cuando estaba en el colegio deseaba estar en el kinder, yo me acuerdo mucho, yo decía Ay, a mí me como, pasó al revés. Yo en el colegio quería estar en la universidad. no, no, yo sí quería volverme al kinder, mi kinder, era un kinder que tenía como una casita me acuerdo mucho como una casita como real, habían camas, cocina, pero me recuerdo mucho que había una piscina de pelotas y yo amaba esa piscina de pelotas, amaba con mi alma esa piscina de pelotas y yo decía como, uy, como en décimo once decía como, ay, ¿cuándo me volveré a ese kinder a tirarme en la piscina de pelotas y no preocuparme por nada? Pero lo que realmente está pasando, o el recordar ese tipo de cosas y querer estar ahí, es no querer avanzar en el ciclo en el que estás en tu Exacto. vida. Eh, Pasa mucho, o por ejemplo en mi caso, yo estaba en la universidad y yo quería ya entrar a la universidad, pero cuando entré a la universidad quería devolverme y me arrepentí no haber disfrutado los últimos años de verdad, disfrutar el jugar, disfrutar el esas tareas pequeñas que a uno le ponían, porque cada ciclo es un nivel. Entonces, creo que es necesario disfrutarlo en el tiempo correcto. Exacto, y es que la palabra dice que todo tiene su tiempo bajo el cielo. Y sabes, algo que muchas veces nos pasa a todos es, imagínate que, bueno, a mí en el colegio me decían como, no, es que cuando ustedes entran a una universidad van a cambiar totalmente, allá los profesores no van a estar pendientes de ustedes. Yo me acuerdo mucho que Ujú. eso hacían los profesores, ¿no? Y cuando te das cuenta de todo lo que te decían tus profes, muchas veces nos preocupábamos más como y me acuerdo mucho, no sé, te preocupabas más por estar pensando en la universidad que por lo que estabas viendo en el momento.
por lo que estabas viendo en el momento. Algo que he aprendido en este tiempo, y eso lo hablábamos tú y yo, ¿te acuerdas, amor? El tema del poder de disfrutar el ahora. Wow. Am, cuando nosotros estamos, por ejemplo, contexto, puedes estar trabajando, puedes estar haciendo ejercicio, puedes estar haciendo cualquier cosa, tareas, y no puedes estar concentrado plenamente en eso, esa actividad que estás haciendo, si no estás pensando en el futuro. Por ejemplo, eh, qué voy a hacer mañana, cómo va a ser la universidad, lo que me pasaba en el colegio. Por ejemplo, yo no podía hacer las tareas del colegio porque yo decía en qué universidad me voy a meter, qué carrera voy a estudiar, Dios mío, Señor. Entonces no estaba disfrutando el momento. Y parte de cerrar un ciclo es primero estar en ese ciclo, disfrutar el ciclo, vivir el ciclo, porque cuando no estamos plenamente en un ciclo o en una etapa de nuestra vida, pues muy probablemente se nos va a hacer difícil cerrarlo porque estamos como trayendo un poco de la etapa futura o trayendo un poco de la etapa anterior y no estamos viviendo, entonces ¿cómo vamos a cerrar algo que ni siquiera está ni medio abierto ni medio cerrado? Y exacto, y creo que hay varias etapas o ciclos en la vida y una de estas es la niñez. Preciosa, ¿cómo fue tu niñez? ¿Y hasta qué punto te diste cuenta que esa niñez se acabó y entraste a la adolescencia? Bueno, realmente, gloria a Dios, mi niñez fue muy bonita, que, o sea, yo tuve una familia espectacular, yo le agradezco tanto al Señor. Obviamente siempre hubo cosas que en medio de las cosas malas Dios se glorificó, pero en el momento en que yo me di cuenta que ya no era una niña y ya tenía que ser una adolescente, para una mujer es muy fácil, porque es después de los 15 años. A ti te hacen la fiesta. Me acuerdo mucho que El papá llora, sí, me acuerdo, el vestido era mi morado. mi vestido era rojo. Ahí mi familia ni yo conocíamos al Señor. Imagínate, amor, hicimos una fiesta de casino. Era full de Las Vegas, entonces mi vestido era rojo, entonces esa etapa donde el papá te quita la baleta y te pone el tacón. Entonces ahí como que es la celebración de una mujer para pasar de ser niña a ser joven. Pero cuéntame cómo es el del hombre. Mm, digamos que es que estoy comiendo, estoy comiendo. Estás Ah, comiendo la tostada, mi amor. digamos que a mí algo que me produjo mucho, no sé, como yo no me di cuenta como mucho en qué momento se me pasó la vida. ¿En qué momento cerré los ojos y ya me voy a Sí, casar? literal. Eh, pero recuerdo mucho que cuando era pequeño, cuando estaba de niño, pues digamos que mi niñez fue una niñez, pues creo que a muchos niños les toca, pero ah, mi papá nos enseñó a trabajar desde muy pequeños, entonces pues mi niñez no fue, o sea, sí, claro, jugué y todo, pero siempre tuve como responsabilidad desde pequeño tuve responsabilidades y todo, y, y recuerdo mucho que mm, me di cuenta cuando mis acciones comenzaron a tener resultados que me responsabilizaban a mí. O Ok, sea, eres niño y tus papás responden por ti, ok, pero cuando comienzas a crecer, cuando te vuelves adolescente, ya eres responsable de tus actos. ok, ¿Sabes? Creo que ahí me di cuenta. No fue un año determinado como, uy, no, 15, 14, 13, no. No, fue más bien en el momento en el que me comencé a dar cuenta que si hacía algo, yo era el responsable de esto. Y creo que muchas veces nos pasa esto con Dios, ¿sabes? Em, hasta que vamos como madurando mucho más en la fe, nos damos cuenta que y aprendemos a entender mucho más a Dios. No sé, cuando mis papás, recuerdo cuando mis papás conocieron a Dios, mi hogar iba a ser un hogar que se iba a destruir y Dios restauró la relación de mis papás. Y creo que algo que me impactó mucho de eso fue que a medida que fuimos conociendo más a Dios, comenzamos a ver muchos más cambios y cerrando etapas en nuestras vidas. Y creo que eso es hermoso, precioso. ok, wow, wow. No, no, no le ha pesado de esa manera, ¿sabes? Como desde el momento en que empiezas a ser responsable de las consecuencias de lo que cometes, como que ya es otra etapa, ¿no? Em, Creo que reconocer las etapas es el primer paso para cerrar un ciclo, ¿sí? Eso aplica para relaciones,
para edad, para nuevos proyectos, nuevos procesos, nuevos retos. Sin embargo, eh, ¿cómo saber en qué momento cerrar la tapa? Porque muchas personas nos quedamos, porque me incluyo, porque también me ha pasado, nos quedamos en esa etapa porque me siento cómodo en esa etapa, me siento a gusto, no quiero cambiarme de esa etapa, porque si, como lo que tú decías, por cada nivel de etapa o cada ciclo mayor, como que es más responsabilidad y el miedo como que nos acongoja, nos da miedo actuar. Y creo que ese miedo muchas veces no nos deja soltar ese ciclo, esa etapa, para recibir algo más grande. Y creo que Mm, nosotros 2 lo hemos visto mucho en nuestra relación y con lo mm, que Dios ha hecho total. últimamente, que les testificaremos mucho más adelante, pero en realidad, cuando no estás dispuesto a soltar o a cerrar esa etapa, ese ciclo, con Dios también funciona así. Si tú no estás dispuesto a soltar algo que amas, no vas a recibir eso más grande que Dios tiene para tu vida. Y yo recuerdo mucho, no sé si ustedes se acuerdan de la historia de José, y bueno, no sé si recuerdas a José, que era el Contexto, favorito. please. José era el favorito de su papi y su mami. Pero Hijo de papi y mami. sí, era el favorito de su papá, le regalaron una túnica de colores. Am, José un Perdón, mi día amor, perdón. ¿Te gustó el café? está delicioso. ¿Te gustó Amix? Espero que sí, o diga que no, güey, mi chica. Listo, amor, sí. Am, y José era el consentido de su papá y recuerdo mucho que José decía que un día tuvo un sueño en el que él mandaba a sus hermanos am, y todos ellos lo rodeaban y que él iba a tener como un puesto como de mando, ¿no? Y sus hermanos se protestaron y se rieron diciendo como, ahora resulta que vas a ser nuestro rey y nuestro jefe. José era pequeño, sus hermanos lo odiaban y esa fue una etapa de José. En la siguiente etapa, a José lo vendieron. Wow. Mm, Se aleja de su padre. Y mira que aquí podemos ver que muchas veces las etapas en nuestra vida no son también por causa de nuestras propias decisiones, sino por cosas externas, porque total. en realidad José no dijo como, no, quiero que me vendan y me lleven a otro lugar. O decido pasar el ciclo, véndanme. No, él nunca dijo No, eso. en realidad sus hermanos tomaron la decisión Fue una consecuencia y, externa, y creo total. que eso nos enseña mucho en la historia de José, que muchas veces no depende de nosotros también cerrar esas etapas, sino al contrario, muchas veces vienen etapas y ciclos nuevos a nuestras vidas, pero nosotros mismos también debemos, creo que de la mano de Dios, a ser sabios para tomar esas nuevas etapas y además de eso, acostumbrarnos también a esa etapa y decir, listo, ya esto pasó, el pasado pasado ya está, ahora asimilo esta nueva etapa y pongo un rumbo fijo para llegar. Wow, wow. Y José fue un hombre que le llaman el soñador, ¿no? Y yo creo que él supo amoblarse, no sé si se diga amoblar, como acoplarse, era acoplarse. Él supo acoplarse en cada una de las etapas. No me refiero a ponerse cómodo, sino saber actuar en medio de la etapa que aunque no quería que quisiera, o que no, perdón, no quería que estaba viviendo algo que definitivamente no fue consecuencia de él. Como por ejemplo, una cosa diferente es que tú estés viviendo algo por consecuencia de una decisión tuya a simplemente algo que ya pasó, como por ejemplo una muerte de un familiar, como por ejemplo una pérdida, como por ejemplo, bueno, tantas cosas que podemos ver, que incluso tú y yo lo hemos vivido. Antes de ser novios lo vivimos, una muerte muy, muy fuerte, un suicidio muy, muy fuerte, y no decidimos estar en esa etapa, no lo decidimos estar. Sin embargo, mm, tiene su proceso, tiene su como interiorizarlo, como vivirlo y después saber en qué momento parar, saber en qué momento ya es vivir el duelo y en qué momento es pararse y hacer y continuar su vida. Eso Y, es,
eso es como el hecho de pasar de una etapa a otra y es más como decisión propia, ¿sabes? Como que tú decides, o sea, tú tienes que pasar por el desierto, pero tú decides cuánto tiempo duras en el desierto. Y sabes, creo que todas estas etapas de las que estamos hablando nos enseñan, por ejemplo, lo que hemos vivido nosotros, nos enseñan a que hay momentos en que las etapas vienen y nosotros no estamos preparados, pero debemos saber asimilar esas etapas. Ujú. Y sabes, continúo con la historia de José, pero quiero leerte esto que dice Gálatas 6:9. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos, si no nos damos por vencidos. Y creo que también las etapas se tratan de esto, porque en ocasiones estamos en determinada etapa de nuestras vidas en la que queremos ver éxito, pero debemos saber que el éxito, para llegar al éxito, a la meta en la que tú quieres estar, siempre va a haber una etapa, un ciclo y un proceso para llegar hasta allá, para llegar hasta allá. Am, y así fue la historia de José. ¿Por qué ponemos la historia de José? Porque José fue un caso de éxito con Dios. Am, Después de que pasó todo esto, seguimos contando la historia de José. Él llegó con los comerciantes a Egipto y a José lo vendieron y lo compró Potifar. Y resulta y sucede que José no tomó esa decisión, pero él ya se encontraba en esa etapa. Y es allí cuando todos conocemos esa historia en que, bueno, José comenzó a crecer ahí, digamos que Dios puso gracia en su vida delante de su amo y Dios estaba con José, pero a pesar de que Dios estaba con José, un día la mujer de Potifar quiso acostarse con él. Y bueno, y como todos sabemos, o si tú no te sabes la historia, pues te la cuento, José no se quiso acostar con ella y salió corriendo. Y bueno, su esposa, la esposa de Potifar lo acusó, pues que José pues había intentado obviamente abusar de ella y no era realidad y José fue enviado a la cárcel. José estaba subiendo, estaba en una etapa de su vida, que llegó a un reino desconocido, Dios puso gracia en su vida, comenzó a subir de nivel, crecer, crecer, pero llegó una prueba en su vida. Y en las etapas o los ciclos pasamos por pruebas. Y te quiero preguntar, preciosa, am, ¿cómo podemos pasar o cerrar un ciclo en medio de una prueba? Porque muchas veces nos pasa esto. Sí, total. Pues amor, o sea, con lo que llevamos hasta acá depende tenemos como dos ramas en lo que hemos hablado. La manera de pasar de un ciclo a otro, hay dos formas. La número uno, una que es consecuencia tuya. La número dos, una que no es consecuencia tuya, o sea, es una externa. Lo que estamos hablando en este momento de José es que son las consecuencias externas, o sea, como que nada que ver con él. Por ejemplo, comprado por Potifar, él no eligió ser comprado por Potifar. Tentado por la esposa de Potifar, él no decidió ser tentado por la esposa de Potifar. Hay situaciones externas que nos hacen llevar de un momento a otro. Pero acá José, si nos estamos basando en la Biblia en este momento, José decidió acoplarse y saber y ser sabio en entregarle a Dios ese momento. Yo creo que ahí ese momento en el que él decide, bueno, Señor, estoy en la cárcel, pero aún te sigo adorando, aún sigo estando en ti, y, y él probablemente pensó, voy a estar nomás un mes en la cárcel, pero este hombre duró años, o Años, sea, años, años. años, y él no sabía cuánto tiempo iba a durar en esa cárcel. Sin embargo, aún en medio de esa prueba, él decidió que el Espíritu Santo iba a reinar. Entonces, creo que no sé si suene muy cliché, que no quiero que suene, pero pues pasa y es real, y es que cuando estamos en una prueba, lo más importante es aferrarnos a Dios. Y por eso más adelante le vamos a dar unos tips muy, muy claros, muy claves para poder cerrar ciclos, sea en la etapa que sea, del colegio, de la universidad, de un noviazgo roto, de vas a casarte, incluso nosotros estamos en la etapa. Hace poco, bueno, ya como hablando un poco de confidencias, nosotros hace poco nos comprometimos. Ya John no es mi novio,
Él es mi prometido. Prometido. Prometido, pero a veces a mí me cuesta, y tú lo sabes, amor, me Sí, cuesta sí, como, sí. yo soy, mi amor, mi novio, y él como prometido, y yo, ay, verdad, perdóname, como que me estoy acoplando, pero ese es el tema, como que hemos pasado por varias situaciones y varios ciclos que son consecuencia nuestra también, obviamente para glorificar al Señor. Queremos hacer esto, queremos hacer las cosas siempre bien, pero como que la clave la que tú me acabas de preguntar, la clave siempre va a ser colocar al Espíritu Santo en medio de todo, que lo vamos a hablar ahorita más adelante en los tips. Y creo que, wow, o sea, esto me lleva a decir esto. Aún en medio de tu proceso, en medio de tu etapa, en medio de tu ciclo, cuando tú tienes tus convicciones claras, sabes que vas a salir de esa etapa, de ese ciclo. ¿Eso qué quiere decir? Que si Uy, tienes tu confianza puesta en Dios, vas a salir tarde que temprano de ese ciclo. Y sabes que ese no es tu lugar, que no perteneces allí, porque Dios tiene algo más grande para ti. ¿Sabes? Cuando tú aprendes a entender esto, sabes que el ciclo, la etapa que estás cerrando, es para que lleguen cosas más grandes en tu vida. y si es un ciclo bueno, Bueno, si es un ciclo bueno, o nos sea, sí. cuesta, claro, O sea, porque no un ciclo, o sea, no estamos diciendo que todo ciclo va a tener su desierto, ¿no? Hay ciclos no, hay ciclos espectaculares. espectaculares, pero, Yo me siento en un ciclo espectacular siendo tu ay, prometida. te amo. Pero algo que sí debemos saber es que tampoco nos podemos aferrar a los ciclos o nos ¿Cómo podemos así? ¿No me acomodar. aferró a usted? No, te puedes aferrar a mí, pero no al ciclo en el que estamos. ¿Por qué? Uy, qué Porque bueno, qué bueno. debemos aprender que el ciclo en donde estamos, nuestro lugar, o sea, no en nuestra casa, estamos de pasada por ahí, porque cada ciclo nos lleva a algo más grande en nuestra vida. Ujú. Sea bueno, sea malo el ciclo que estás pasando, si te aferras a ese ciclo no vas a recibir lo que Dios tiene para tu vida. Eso es algo que debemos aprender a entender. Wow, wow. ¿Sabes? Por eso la palabra dice, todo tiene su tiempo, todo tiene su hora. Si tú te quedas en ese tiempo, o sea, si tú dices, no, yo quiero estar para siempre en esa empresa, pero tú, y lo digo porque sé que hay muchas personas que trabajan en empresas y dicen, no, yo me quiero quedar para siempre en esta empresa, ya me siento cómodo, no sé qué, pero muchas veces la comodidad Apesta. apesta y es señal de insatisfacción en tu vida. Porque el no tener nuevos retos, el no tener nuevas cosas, muchas veces hace que tu vida se vuelva monótona. Y creo que Dios no nos ha llamado a tener una vida monótona. Porque con Dios, y yo te lo puedo decir, con Dios la vida es como una montaña rusa. Hay momentos en los que estás arriba, hay otros momentos en los que estás abajo. Pero sabes que siempre, 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 siempre estás con el cinturón de seguridad. Y ese es Dios. Y es tu confianza en Dios la que te Wow. lleva a seguir creciendo y a cerrar esas etapas y aceptar esas nuevas etapas y acoplarte a esas nuevas etapas. Y creo que José pasó por la cárcel, pero él siempre puso a Dios en medio de todo. Y cuando el copero y el panadero tuvieron ese sueño, listo, José lo interpretó y él se siguió ahí en la cárcel. Y más adelante, el panadero del copero le dijo al rey que alguien sabía interpretar ese sueño. José aún estaba en la cárcel y pasaron años. Pero si tú ves la actitud de José en medio de la prueba, en medio de ese ciclo, siempre fue poner su confianza en Dios. Esto es tan increíble, amor, cuando tú hablas sobre este cerrar ciclos, pasar a la nueva etapa, nuevos caminos, creo que es sí o sí necesario para nuestra vida. Ahora, yo siento, ¿sabes? Que todo el tiempo estamos siendo bombardeados por TikTok, Instagram, Facebook, donde todo el mundo progresa, hace sus cosas y cada uno está viviendo un ciclo, un ciclo, un ciclo, donde hay mucha apariencia, porque esa es la realidad. Facebook, Instagram y TikTok es apariencia pura, eso hay que serlo sinceros, pero tú ves que todo el mundo está avanzando en ciclos y cuando tú no avanzas te sientes estancado. Pero es que el problema acá es realmente nos estamos
comparando. Y hoy quiero decirte algo, la comparación es la manera más rápida de llegar a la infelicidad. La comparación es la manera más rápida de llegar o quitar la felicidad. Es por eso que no nos debemos comparar. Cada uno tiene su proceso. Ah, no, que tiene mi misma edad, salió en mi mismo colegio, que no, es que cada uno tiene su proceso porque aunque sean muy parecidos, Dios tiene un propósito independiente para cada uno. Wow. Y creo que esto me lleva a decir que la historia de cada uno es diferente. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si tú te estás comparando con otra persona, porque tal vez otra persona pudo hacer, no sé, la universidad y tú no lo pudiste hacer y tú tienes un emprendimiento, pero ella tiene un mejor trabajo, o que tú saliste por ejemplo, la persona que tuvo peores calificaciones que tú tiene un mejor trabajo. Eso suele pasar No, eso pasa mucho, mucho. demasiado, demasiado. Ah, y creo que a veces nos pasa que por estar pendientes del proceso de los demás, no sabemos vivir nuestro proceso, nuestra etapa, nuestro ciclo. Uy, callaos. Porque sí, o sea, es una realidad, es una realidad. En ocasiones se nos olvida vivir nuestra propia vida por ver o vivirla, porque queremos vivir la vida del otro. Ah, y esto me lleva a decir que cuando estamos con Dios debemos aprender a disfrutar la etapa en la que estamos para poder aprender a cerrar esa etapa o ese ciclo. Si no disfrutas la etapa en la que estás, no vas a aprender a cerrar ese ciclo. Y siempre va a haber algo que te va a arraigar a ese pasado y no te va a dejar avanzar a ese futuro que Dios tiene para ti. Dice la palabra que Dios tiene planes de bien y no de mal y un futuro lleno de esperanza. Así que si tú te aferras a los planes de otros o no te concentras en lo que Dios tiene preparado para tu vida por verlo de otros, pues déjame decirte que no estás cuidando lo que Dios tiene para ti. Te admiro mucho. Te En amo. serio, mi amor, te admiro mucho. Ahora sí, te admiro porque has cerrado muchos ciclos y eso le hemos hablado tú y yo. Sí, es verdad. John es un hombre que ha cerrado ciclos muy fuertes en su vida, fuertes, y yo cada vez que lo veo, yo digo, Dios mío, este hombre ha crecido tanto y por eso acá públicamente te honro porque tú eres un Gracias, hombre te amo. maravilloso y un hombre que siempre está dispuesto a crecer. Gracias, mi Eso amor. admiro mucho de ti. Pero eso, creo que eso lo he aprendido en el tiempo, pero también por tener una mujer virtuosa como tú. Ay, momento romántico, corta, corta. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre tips o claves fundamentales para poder cerrar ciclos. Ojo acá, hablamos de cualquier tipo de ciclo. Puede ser una muerte, una pérdida, una enfermedad, un noviazgo, un compromiso, que también pasa muchísimo, salida del colegio, graduado de la universidad, terminaste tu trabajo en algún lugar, renunciaste, te echaron, ¿qué otro? Volviéndote padre, volviéndote Vas a iniciar, esposo, vas a iniciar un emprendimiento, no sé, creo que también cambio de país, tomar decisiones radicales en la vida. como el cambio en país. Uy, sí, Creo durísimo. que aquí en Colombia se ve mucho esto, que muchas Nuevo personas, presidente en Colombia. nuevo presidente en Colombia, muchas personas salen del país por ir a seguir sus sueños y muchas veces es difícil cerrar esas etapas porque son etapas abruptas que aunque no las quieres pasar, porque tal vez en el lugar donde estás te sientes cómodo, muchas veces es necesario sentir incomodidad para poder crecer. Wow. Y es por eso que vamos a compartir estas claves contigo de cómo cerrar un ciclo o iniciar correctamente esa otra nueva etapa o ese otro nuevo ciclo. Entonces, inicio yo con este tip que el número uno, y es la mejor manera de cerrar un ciclo es literalmente, o sea, literalmente encerrarse
con Dios. Ahora, no es que cada ciclo de mi vida, que hoy terminó mi día, entonces mi día es un ciclo, no, sino cuando me refiero a encerrarse en Dios es, bueno, les comparto un poco, yo lo he hecho 2 o 3 veces en mi vida, que es encerrarme 3 días en un cuarto, solamente con Biblia, sin celular, sin YouTube. Ah, no mentiras, YouTube sí, solo para música y adoración, pero sin celular, sin noticias, Sin sin familia. comunicación, sin comida. Solamente comía a las 6 o 7 de la noche, comía un juguito de mora, un vasito de juguito de mora y un pan, representando la cena del Señor. Pero fue un paso necesario para mí, Lina Giraldo. Yo te doy el consejo para saber qué decisiones tomar en esta nueva etapa. Yo lo hago, se me hace increíble, se me hace maravilloso. No sé cómo me vaya a ir haciéndolo estando casada y dejando a mi esposo 3 días, pero pero, si no, listo, está bien que no puedas hacerlo 3 días, que lo hagas medio día, que lo hagas un día, pero que tú busques respuesta de Dios y le des ese holocausto o ese sacrificio al Señor de cerrar ese ciclo y empezar uno nuevo. Algo que te voy a decir es, piensa en cuándo inició ese ciclo y da un llamado a acción para cerrarlo. Muchas veces nos pasa y la misma palabra dice que la fe sin obras es muerta. ¿Qué quiere decir esto? Que si no hay un llamado a la acción y no hay una acción para cerrar ese ciclo, pues te vas a quedar ahí. Lamentablemente, tú puedes decir, quiero salir de aquí, listo, ya tengo identificado dónde inició ese ciclo, listo, inició desde tal punto y quiero salir. Ah, bueno, pero si quiero salir, ¿en qué se quedó? ¿Qué estás haciendo para salir de ese ciclo o para cerrar esa etapa? Porque creo que la misma palabra dice, la fe sin obras es muerta. Y si tú no te acostumbras a, a cerrar ese tipo de ciclos, etapas, con un llamado a la acción, pues te vas a quedar ahí o vas a dejar parte de lo que tienes de tu vida en esa etapa de tu vida cuando ya estás en otra nueva etapa y te vas a aferrar a eso. Wow, ok. El otro tip que yo quiero compartir contigo es cambiar el mindset. El mindset es básicamente mentalidad. My Cambia tu mind. mindset. Cuando decides cambiar tu mindset, me refiero a, hay dos tipos de mindset o mentalidad, y es mentalidad fija o mentalidad de crecimiento. Cuando tú tienes una mentalidad fija, muy probablemente es seguir o continuar aún en ese ciclo, seguir o continuar creyendo que tú ya todo te lo sabes, creyendo que no hay oportunidad de crecimiento en tu vida. Cuando hablo de cambiar el mindset, es básicamente tener una mentalidad distinta y empezar a crecer. En Efesios 4:23 dice, renovaos, ay, permítame, renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Nosotros somos renovados desde el momento en que el Espíritu Santo llega a nuestra vida. Y es por eso que eso también es un ciclo. El solo hecho de estar en el mundo, recibir a Jesús y permitir que el Espíritu Santo entre a nuestra vida Wow, es un nuevo ciclo. Y es totalmente por de esa acuerdo. razón que necesitamos cambiar la mentalidad. Es más, cuando nosotros empezamos a seguir a Cristo, tenemos un mindset de crecimiento. Queremos aprender, sabemos que no nos la sabemos todas. Conocemos que hay mucho por aprender y estamos dispuestos, abiertos, pero cuando cerramos nuestra mente y creemos que todo lo que estamos haciendo está bien, creemos que no hay más información sobre ese tema o sobre esa etapa o sobre todo, no vas a salir de ese ciclo. Am, Otra tip que te quiero regalar es enfrenta los cambios que vienen con esa nueva etapa y pon un punto fijo al que quieres llegar en esa etapa. ¿Qué quiere decir esto? Cuando cambiamos de etapa o de ciclo, vamos a asumir siempre nuevos retos, nuevas cosas, nuevos cambios. Y si no ponemos un punto fijo para llegar a esa nueva etapa, a ese nuevo ciclo, a esa meta que queremos llegar en ese tiempo específico,
creo que no vamos a poder alcanzar el propósito que Dios tiene o lo que nosotros queremos en esa etapa. Am, Eclesiastés 3:11 dice lo siguiente: Dios hizo todo hermoso en su momento y puso un lamento humano el sentido del tiempo, aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin. ¿Qué quiere decir esto? Si no organizas también tu mente, claro, hay un propósito mucho más grande el que tú tienes, pero tú también tienes que poner un punto fijo en esa nueva etapa, en ese nuevo ciclo, para que también Dios actúe. Porque algo que he aprendido durante este tiempo es que entre más organizado seas, más logros, más resultados vas a obtener. Entonces, cuando afrontas esos nuevos ciclos, creo que algo trascendental es pon un punto fijo al que quieres llegar en ese ciclo Una meta, sí. o piensa para qué estás en este ciclo, qué puedes aprender en este ciclo y qué esperas de este ciclo para que puedas llegar allá. Siguiente tip. ¿Cuántos vamos? Dos, cuatro, vamos cuatro. Número 5. Ser, aunque no te lo creas. Ser, aunque no te lo creas. Efectivamente. Cuando tú entras en un nuevo ciclo, una nueva etapa o quieres ser la persona que visualizas, que sueñas, primero tienes que creértelas, primero tienes que ser, actuar. Si tú quieres ser un empresario, un dueño de negocios, pues actúa como un dueño de negocios, aunque no te lo creas, aunque no tenga ni 1,000 pesos o ni $1 en el bolsillo. Créetelo primero. Si tú no te lo crees, nadie más va a creer en ti. Empieza a creértelo. Eso lo aprendimos en un seminario que fuimos, mi prometido y yo, fuimos específicamente a uno que hablaba sobre inteligencia financiera y pasaban como varios ponentes y entre esos habían inversionistas grandes de bienes raíces y nos contaban cómo aprendieron a ser inversionistas. Y él dijo, sin 1 peso en mi cuenta y sin 1 peso en el bolsillo, yo iba a reuniones y yo decía, yo soy un inversionista. Me decían, bueno, ¿tú qué haces? Inversionista. Y wow, y así empezaron a salirle los negocios, porque él, aunque no lo era, era, aunque no lo era, se convirtió en él, aunque, porque él se lo creyó. Y el punto es este, si vas a estar en un nuevo ciclo, en un nuevo trabajo, en una nueva meta, en un nuevo objetivo, créetelo. Si nadie cree, si tú mismo no te crees lo que quieres llegar a hacer, nadie lo va a hacer. Créetelo. Nosotros nos creemos podcasters y véanos acá. Y creemos que tenemos un podcast y estamos aquí. Y todo inicia con un anhelo, un pensamiento y después con un llamado a la acción. Y por último, quiero darte ah, el final, El que, toque secreto. el toque secreto y Esto es cambiará tu vida. ¡guau! Y eso lo hablaba hoy con mis amics de Telegram. Em, Actúa a pesar del miedo. Actúa a pesar del Wow. miedo. Hay, hay una palabra de un versículo en la Biblia que dice que Dios nos da paz sobre todo, o sea, paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero creemos que cuando tenemos miedo es falta de paz, pero no es así. La paz puede estar junto con el miedo. La paz puede estar en una misma situación junto con el miedo, pero tú puedes tener la certeza en Dios y actuar a pesar del miedo. ¿Tú crees que Jonás, bueno, acá tenemos dos historias muy importantes? Jonás tuvo miedo y decidió irse por otro lado porque no quería ir a Nínive a mandar el mensaje de Dios porque tenía miedo. Y él permitió que sus sentimientos y miedo Lo hicieran invadieron. tomar una decisión diferente. Moisés también tuvo miedo. Moisés no tenía la capacidad de hablar correctamente. Aún sin embargo, el propósito de Dios que Dios tenía para él era hablar con el faraón Porque él era tartamudo, para los que para, no saben. sí, exacto, era hablar con el faraón para salir o sacar a su pueblo. Wow.
hay personas o los grandes de Dios siempre tuvieron miedo. David, un simple pastor de ovejas, ¿cómo no se iba a tener miedo de enfrentarse a Goliat? José, llegar a un reino totalmente Nuevo, distinto, total. egipcio. Imagínate después de lo que pasó con el copero, que otra vez, bueno, lo llame un rey y le diga, bueno, tú vas a ser mi mano derecha porque tienes mucha sabiduría, porque si sabes interpretar sueños, eres sabio. Y que después de un tiempo comience a haber una inestabilidad en un reino y tú siendo el segundo al mando y siendo el de confianza del rey, eh, pase algo y que comience a haber escasez y que él tenga este sueño y que hayan 7 años de abundancia y 7 años de escasez, pero que José por tener esa visión y ser un buen administrador supo hacer las cosas, Actuó a pesar del miedo. actuó. Pero si José se hubiera quedado tal vez en esa cárcel sin saber explotar ese don que tiene o que tuvo, pues imagínate, nunca hubiera llegado a ser la mano derecha del rey. Y, y es por eso, Amix, que hoy solo vengo a decirte, o venimos a decirte, y es que cerrar ciclos está bien. Cerrar y avanzar está bien. Dejar lo que Dios te está pidiendo que dejes también está bien. Porque no te hablamos de una posición de privilegio, sino en una posición donde también estamos cerrando ciclos. Y aún así hemos visto maravillosamente la mano de Dios. Exacto. No te aferres a eso que tanto amas, a eso que te tiene tal vez en esa etapa, O a ese ídolo. a ese ídolo. Creo que muchas veces no dejamos que la bendición de Dios venga a nuestras vidas, que ese plan perfecto que Él tiene para nosotros llegue porque nos da miedo dejar tal vez esa zona segura en la que estamos. Uy. La zona segura no te deja avanzar y es necesario con Dios entregar esa zona segura muchas veces Para avanzar para en fe. avanzar en fe y ver la sobrenaturalidad de Dios en tu vida. Wow, Eso wow. creo que lo tienes que tener ahí súper presente. Y no quiero que te vayas hoy de este podcast sin retarte a tal vez si tienes desde hace tiempo, si estás en un ciclo y quieres cerrar ese ciclo, pero no eres capaz porque no puedes soltar eso que te mantiene allí seguro, pues déjame decirte que hoy llegó el día de dejar la zona segura y dar ese paso de fe y ver la sobrenaturalidad de Dios en tu vida. Tremendo. Este podcast me hubiera gustado escucharlo hace un par de meses realmente. Tú Wow, sabes que sí, mi amor. sí, nos hubiera, Nos hubiera. nos hubiera Sin embargo, encantado. bueno, todo llega en el momento indicado y Dios no permitió que escucháramos un podcast, sino que lo creáramos Así sobre cerrar es, ciclos. Y gloria a Dios por este podcast, gloria a Dios por el hecho que estás acá escuchándonos, Amix. Mm, espero que te haya gustado el cafecito, la tostadita. ¿Te así gustó? ¿Te es. gustó, mi amor? Me encantó, me encantó. Y bueno, déjanos allí en tus historias, Compártenos. compártenos. Si una palabra te gustó, si quedó una frase en este podcast que te impactó, que Dios habló a tu vida, por favor, no dejes de compartirla porque también esto puede ser de bendición para otras personas que tal vez están pasando por esa etapa, por ese ciclo, por ese momento por el que también tú estás pasando o pasaste. Así que, bueno, no siendo más, ya nos tomamos el cafecito juntos, Amix. Te falta un poquito, mi amor, de café. Ya me lo va a tomar, me lo va a tomar. Mientras yo se lo toma, te mando un abrazo gigante, muchas bendiciones. Yo me voy porque tengo chichi y Bueno, yo me quedo tomándome el café, así que estos santos que que pecan, pecan. somos imperfectos, dejándonos usar por Dios. Y bueno, Unos que simples pecadores hablando al frente del micrófono por obra y gracia del Espíritu Santo. totalmente. Y bueno, si te gustó, recuerda seguirnos como Santos que pecan, @santos que pecan en Instagram. Y tenemos una noticia que casi se nos olvida y es, ya estamos en YouTube. Para las personas que
Muchas personas nos hablaron y nos dijeron que no nos encuentran en Spotify, o de pronto si tú tienes una tía que de pronto no tiene Spotify pero quieres compartirle este audio, pues con todo el gusto ya estamos en YouTube como Santos que Pecan. Y esperamos más adelantico estar con ustedes, Ya viéndonos carita a carita. carita, carita, claro, es que necesitamos es el video, la cámara, entonces ya la próxima sí vamos a tener, en este momento tú no puedes ver las 3 tostadas que teníamos, Ajá. La em, mantita en la que yo estoy. la mantita y en el sofá y acá como relajadas. Próximamente sí nos vas a ver porque qué rico poder hablar, qué rico poder sentirte acá, invitarte a nuestro apartamento y que sea el Espíritu Así Santo es, hablando. Esas son las charlas que uno de verdad necesita con así amigos. es. Así que, amigos, familia, Familia. espero que, bueno, tengan una excelente semana y que Dios les haya hablado mucho a través de este podcast. Y bueno, también vamos a dejar cajita ahí en Spotify para los que están en Spotify, para que nos pregunten o qué temas quieren que hablemos, no sé, cosas que les inquietan mucho y que tal vez nadie les ha hablado de esto, pues bueno, estamos también para eso, para Con ser usados por Dios. conversación de amigos. Un abrazo Así que, gigante y que estés muy bien. chais.